Esto es Estudiando con Wester Paola. Ironía. Hace uso de esta figura que expresa lo contrario a lo que quiere decir, pero siempre de tal modo que se le hace resaltar el sentido verdadero. Esto se encuentra en dos citas bíblicas, o sea, dan referencia a lo que digo, que son Primera de Reyes 22:15 y Primera de Reyes 18:27. Ahí pueden corroborar algo de lo que digo. También está la palabra prosopopeya. Es cuando se personifica las cosas inanimadas, atribuyéndoles los hechos y acciones de las personas. El apóstol Pablo habla de la muerte como de persona que puede ganar victorias o perder, ganar victoria o puede sufrir derrota al preguntar. Estas citas se encuentran en Primera de Corintios 55:15 y Isaías 55:12 y Primera de Corintios 15:55. Bendiga, hermano, buenas noches, les saluda el hermano Francisco de Panamá. Ironía. Hace esta figura que expresa lo contrario a lo que se quiera decir, pero también de tal modo que hace resaltar el sentido verdadero. Referencia bíblica, Primera de Reyes 18:27, Primera de Reyes 22 del 15 al 17, Job 12:2. Seguimos con prospopeya. Es cuando personifican las cosas inanimadas, atribuyendo los hechos y acciones de las personas. Referencia bíblica, Primera de Corintios 15:55, Isaías 55:12. Saludo, esto es Estudiando con Wester Paul. Hola, Dios le bendiga, mi nombre es Lilian Fuente, les saludo desde Reading, Pensilvania y esto es Estudiando con Paul. Le voy a dar la definición de lo que es prosopopeya. Prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas atribuyéndole los hechos y acciones de las personas. Referencia y ejemplo de esto lo puedes conseguir en 1 Corintios 15:55. Este es el significado de ironía. Hace uso de esta figura que expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que resalta el sentido verdadero. Referencia y ejemplos de este lo encuentras en Primera de Reyes 18:27. Dios te bendiga mucho. Bueno, hermano, voy a estar entregando mi tarea. Ironía. Hace uso de esta figura que expresa lo contrario a lo que quiere decir, pero siempre de tal modo sé que hace resaltar en sentido verdadero. Primer ejemplo, Primera de Reyes 18:27 y segundo ejemplo, Primera de Reyes 22:15. Prosopopeya es cuando se personifica las cosas inanimadas atribuyéndoles los hechos y acciones de las personas. Primer ejemplo, 1 Corintios 15:55 y segundo ejemplo, Isaías 55:12. Dios les bendiga. Esta es mi tarea. La ironía
La ironía es cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido verdadero. Ejemplo, Primera de Reyes 18:27 y Job 12:2. Prosopopeya. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas atribuyendo los hechos y las acciones de las personas. Ejemplo, Isaías 55:12 y Primera de Corintios 15:51. Que Dios les bendiga. La Biblia se divide en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 que juntos forman 66 libros. El Antiguo Testamento empieza en Génesis, que significa principio, Éxodo, que significa salida, Levítico, que significa ley o santidad, Números, que significa pueblo censado. La palabra Deuteronomio proviene de la palabra Deutero, que significa segundo, nomio, que significa ley. La palabra Deuteronomio significa ley repetida. Estos son los 5 libros del Pentateuco que escribió Moisés. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación y la felicidad de los creyentes. La parábola. La parábola es una especie de alegoría presentada bajo la forma de una narración relatada de hechos naturales o acontecimientos posibles, siempre con el objetivo de aclarar o ilustrar una o varias verdades importantes. La ironía. La ironía es cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, siempre de tal modo que da a resaltar el sentido verdadero. La prosopopeya. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoles a estas acciones o hechos de las personas. Dios le bendiga. Aquí le traigo la tercera clase de nuestro hermano Wester Paul. Le voy a hablar de la ironía. Ironía hace que esta figura exprese lo contrario a lo que se quiere decir, pero de tal modo hace resaltar el sentido verdadero. Referencia bíblica sería, pues, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27. También se encontraría en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo del 15 al 17. También se encontraría en el libro de Job, capítulo 12, versículo 2. Le voy a hablar de la prosopopeya. Prosopopeya es cuando se personifica las cosas inanimadas, atribuyendo hechos y acciones de las personas. Referencia bíblica sería Primera de Corintios de 15:55. También sería el libro de Isaías 55:12. Dios le bendiga y sigamos estudiando con nuestro hermano Wester Paul. Hola a todos mis hermanos, mi nombre es Betsaida, les saludo desde Panamá. Voy a hablar de la prosopopeya y la ironía. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos y acciones de las personas. Referencia bíblica. Primera de Corintios 15:55, Isaías 55:12. La ironía. Hace uso de esta figura que expresa lo contrario a lo que se quiere decir, siempre de tal modo que hace resaltar el sentido verdadero. Referencia bíblica. Primera de Reyes 18:27, Primera de Reyes 22 del 15 al 17 y Job 12:2. Que el Señor le bendiga y seguimos estudiando con nuestro hermano Wester Paul. Bendiga, hermano, nuevamente el hermano Francisco de Panamá. Gloria a Jesús. Era para corregir en el video de ayer 2 palabras que mencioné que no eran correctas. Amén. Gloria a Jesús. En la parte de ironía, cuando yo dije pero también, pero la palabra correcta era pero siempre. Amén. La segunda palabra que dije incorrectamente era prospopeya y la palabra correcta era prosopopeya. Amén. Gloria a Jesús. Esa era la corrección que quería hacer el día de hoy. Amén. Gloria a Jesús. Ironía. Hace uso de esta figura que expresa lo contrario a lo que se quiera decir, pero siempre de tal modo que hace resaltar el sentido verdadero. Referencia bíblica. Primera de Reyes 18:27. Primera de Reyes 22 del 15 al 17. Job 12:2. Aleluya. Continuamos con la prosopopeya. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Es cuando personifican las cosas
inanimadas, atribuyéndoles los hechos y acciones de las personas. Aleluya, gloria a Jesús. Vive el Rey. Referencia bíblica, 1 Corintios 15:55. Gloria a Jesús. Aleluya. 55:12. Isaías 55:12. Aleluya, gloria a Jesús. Vive el Rey. Gloria, gloria a Dios. Vive Jesús. Este es Estudiando con Wester Paul, nuestro hermano Wester Paul. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, grande y abundantemente. Le habla su hermana Solange. Vivo aquí en Higüey, República Dominicana. Vamos a estar así definiendo lo que es la prosopopeya y la ironía. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos y acciones de la persona. Texto bíblico que nos apoyan es el Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Gloria a Jesús. La ironía. La ironía hace uso de esta figura que expresa lo contrario de lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido verdadero. Primera de Reyes 22:15. Que Dios le continúe bendiciendo, mis hermanos. Dios le bendiga. En esta hora estaré haciendo la exposición de mi tarea. La ironía es cuando se expresa lo contrario de lo que se quiere decir, siempre de tal modo que se resalta en el sentido verdadero. Citas de apoyo: Primera de Reyes 18:27, Primera de Reyes 22:15 al 17 y Job 12:2. La prosopopeya es cuando se personifica las cosas inanimadas, atribuyendo los hechos y las acciones a las personas. Citas de apoyo: Primera de Corintios 15:55 y Isaías 55:12. Dios le bendiga y sigamos aprendiendo con Wester Paul. Hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su hermana Rosa de Colombia. La ironía. La ironía hace uso de esta figura que expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo resaltando el sentido verdadero. Referencia bíblica: Primera de Reyes 18:27, Primera de Reyes 22:15. La prosopopeya. La prosopopeya personifica las cosas inanimadas, atribuyéndole hechos o acciones de las personas. Ejemplo de ella: 1 Corintios 15:55 e Isaías 55:12. Esto es Estudiando con Wester Paul. Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga desde Reading, Pensilvania, Gismeiri Javier. Esto es Estudiando con Paul. Voy a estar dando las definiciones de lo que es ironía y prosopopeya. ¿Qué es ironía? Ironía hace uso de esta figura que expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de modo que hace resaltar el sentido verdadero. Su referencia bíblica se encuentra en Primera de Reyes 22:15 y en Primera de Reyes 18:27. Prosopopeya. Prosopopeya es cuando se personifica las cosas inanimadas, atribuyéndole los hechos y acciones de las personas. Como por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla de la muerte como derrota que puede ganar victoria. En Primera de Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es todo. Dios le bendiga, Dios le guarde y seguimos estudiando con Paul. Dios te bendiga. Estudiando con el hermano Wester Paul. Quiero hablarte sobre la ironía. La ironía se hace uso de esta figura que expresa lo contrario de lo que se quiere decir, siempre de tal modo que hace resaltar el sentido verdadero. Referencia bíblica:
Encontramos al profeta Elías retando al profeta de los Baales. En Primera de Reyes 18:27 habla sobre que Elías al mediodía él se estaba burlando sobre los profetas que ellos invocaban, pero no aparecía su Dios. Entonces él les pregunta, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está trabajando. Y aquí se encuentra la ironía en esto, que el profeta Elías sabía que no existía un Dios de Baal, que el único que existe es nuestro Dios de Israel. También quiero hablarte de la prosopopeya. La prosopopeya es aquel que personifica las cosas inanimadas, contribuyéndole los hechos y las acciones de las personas. Referencia bíblica. Encontramos al apóstol Pablo hablando sobre la muerte como persona que puede ganar victoria y sufrir derrota. Al preguntarle en 1 Corintios 15:55, ¿dónde, oh muerte, está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabiendo que Jesucristo murió por nosotros y Él venció a la muerte con la muerte de Jesucristo para darnos vida. Así que el Señor te bendiga más, siempre. Hermano Wester Paul, que el Señor le bendiga. Le saluda Yarixa Chávez desde aquí de Honduras presentando mi tarea. ¿Qué es la ironía? La ironía es cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo hace resaltar el sentido verdadero. Ejemplos bíblicos, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27 y capítulo 22, verso 15. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas atribuyéndoles hechos y acciones de las personas. Ejemplos bíblicos, Primera de Corintios 15:55, Isaías 55:12. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y seguimos estudiando con Wester Paul. Gloria a Dios. Entonces, en Mateos 10:16, el Señor nos hace referencia de cómo nos envía a nosotros en medio de lobos rapaces, ¿sí? Que nos manda como oveja. Y nos hace una recomendación también de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser, ¿sí? Y ahí pone como referencia o como símbolo a la serpiente y a la paloma. También a llaves que significan o que simbolizan autoridad. Gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo 16:19. Mateo 6:19. Y el cuerno significa, gloria a Dios, reinado, gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en Lucas 1:69. Santo es el Señor. Bueno, que el Señor los bendiga grandemente, los continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones, hermano Paul. Que el Señor lo bendiga y gracias de verdad por tenernos paciencia. Que el Señor los bendiga a todos y que la paz del Señor repose con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios te bendiga, soy tu hermana Brainelis Pérez, aprendiendo con Wester Paul, y el día de hoy le entregaré mis tareas y es acerca de la prosopopeya. La prosopopeya es cuando se personifican las cosas inanimadas atribuyéndole los hechos y las acciones de las personas. Y tenemos como referencia 1 Corintios 15:55 y también Isaías 15:22. La metáfora. La metáfora tiene como base la semejanza o algún hecho caracterizándolo con lo que es propio del otro. Juan 15:1 hasta el 2. Dios le bendiga. Hola, el Señor le bendiga. Quiero dar mi tarea en el día de hoy. Prosopopeya es cuando se personifica las cosas inanimadas atribuyéndole los hechos y las acciones de las personas. 1 Corintios 15:51 e Isaías 15:12.
Ironía. La ironía es cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir, pero siempre de tal modo que se hace resaltar en sentido verdadero. Ejemplo, Primera de Reyes 18:27, Primera de Reyes 22 al verso 15 y Job 12:2. Gracias, que el Señor les bendiga.